Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Un tema que está recrudeciendo a nivel social, ¿no? Uno prende la televisión, va haciendo zapping y siempre ve problemas psíquicos. Sí. Ayer estaba viendo un programa que hablaban todo el tiempo de las fobias, de las fobias que tenían muchos personajes de la televisión, con lo cual evidentemente es un tema que está candente hoy en la sociedad, todo el tema que tiene que ver con las fobias y con todos los problemas neurológicos. Con el estrés y todas esas cosas. Claro, y la vida en sociedad y la sociedad que tenemos hoy en día. Sí, está bastante complicado. Claro. Ahora estamos en comunicación con el doctor Luis María Sier, médico farmacólogo, ex profesor regular titular de farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA, director y profesor estable de la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, director del curso superior universitario para la formación de médicos especialistas en farmacología de la Facultad de Medicina e investigador principal del CONICET en neurofarmacología. Doctor Sier, Norberto Blanco desde Conciencia Médica le habla. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Un gusto tenerlo acá con nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, le estábamos comentando acá con la mesa todo lo que uno está viendo en la sociedad de hoy, todos los problemas que está viendo, de fobias, de estrés. ¿Cómo lo interpretaría todo esto? Bueno, la interpretación hay que hacerla a partir de las causales que generan el trastorno mental, que son las mismas o de algún modo parecidas a las que procesa el sistema nervioso central en todo tipo de procesamiento de información, por ejemplo, en la información cognitiva, en la información emocional, en la información vinculada al aprendizaje y la memoria, etcétera. Eso se llama interacción gen-entorno, o sea, nosotros venimos con una composición predeterminada que es la composición genética. Claro. Y sobre esa composición genética interactúa el entorno, quiere decir el ambiente en el cual uno está viviendo. Y el ambiente en el cual uno vivió desde el momento en que se produjo la fusión de los espermatozoides con el óvulo hasta el momento presente en el cual uno se encuentra. Quiere decir que eso se llama fenotipo, todo lo que está por fuera de lo que sería el componente genético. Ahora, ese entorno que entra al sistema nervioso central, ¿cómo hace para entrar? Es decir, ¿cómo hace el componente externo al organismo para formar parte del fenotipo? En general se acepta que el procesamiento que viene del entorno entra por las vías sensoperceptivas, es decir, por la visión, por la audición, por los sentidos. Todos los sentidos. Esos sentidos son percibidos, por decir, la sensación, que es lo que entra, todo lo que entra, por ejemplo, todo lo que entra por la vista, es procesado, abstraído y forma una percepción. Donde todo lo que... Sí, no hay problema. Todo lo que entró al organismo es procesado por el hipocampo y después por la corteza. Entonces, una vez que se formó esa sensación o percepción, el organismo desarrolla sus conductas ejecutivas, la valoración moral, es decir, lo que está bien o lo que está mal de lo que viene, de la conducta que va a adoptar, es decir, de la conducta ejecutiva. Sí. Y finalmente se produce la conducta. Una sociedad mediatizada por grandes medios de comunicación genera, en verdad, ansiedad, estrés y sus respectivas consecuencias, en forma de trastornos de ansiedad y depresión, fobias, trastorno de pánico, síndrome de estrés postraumático, los miedos patológicos, la sensación de inseguridad o violencia. Por ejemplo, los individuos que tienen personalidades psicopáticas aparecen como consecuencia de ese proceso que viene del entorno, aparecen tendencias psicóticas que pueden llegar al acto y eso cierra el circuito, es decir, el entorno entra por las vías sensoriales, se procesa por la máquina de información
que es el sistema nervioso central, el cerebro, y finalmente emerge en forma de conductas o en forma de trastornos que quedan por las huellas que deja, la memoria que deja toda esa información traumática, eso queda en el organismo. Pero siempre sobre una persona que genéticamente estaba predispuesta para recibir todo eso. La predisposición genética es más alta en ciertas patologías, por ejemplo en la esquizofrenia, en el autismo, en el trastorno de dispersión de atención. Ahí el componente genético es importante. En depresión, trastornos de ansiedad, fobias, etcétera, el componente genético puede tener un 20 o 30%, pero no el 80% que puede tener en la esquizofrenia o en el autismo. Entonces el componente, digamos, derivado del entorno es menor en este tipo de trastornos. Por eso, digamos, el tratamiento también parece ser más sencillo. Sin embargo, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque al generarse problemas de estrés y trastornos de ansiedad, se empiezan a vulnerar ciertos circuitos cerebrales, y esa vulneración, esa afectación de circuitos de procesamiento cerebral pueden, en casos extremos, cuando se repite el estrés de manera incontrolable y de manera impredecible, se producen alteraciones neuronales que pueden ser génesis de enfermedades neurodegenerativas o de cuadros que tienen que ver con el trastorno ya menos reversible del sistema nervioso central, que en última instancia lleva a muerte neuronal. Claro. La capacidad de responder al estrés puede generar también un proceso inverso, que es un proceso de endurecimiento, es decir, que el organismo se vuelve resistente al estrés. Eso se llama resiliencia, es decir, la capacidad que tiene de recuperarse el sistema nervioso central como consecuencia de una afectación que lo llegue a producirle daño. En condiciones normales el daño es corregido por el propio sistema nervioso central en el procesamiento del sueño. En el sueño no REM, en el sueño que no está acompañado de movimientos oculares rápidos, que se llama no REM, sí. En ese tipo de sueño aparecen lo que se llaman ondas lentas. Son ondas que tienen de frecuencias de 1 a 4 Hz, y esas ondas lentas tienen periodos de off, donde el sistema nervioso central se apaga, pero se apaga sincrónicamente, es decir, se apaga prácticamente todo el sistema nervioso central por unos milisegundos, y después se vuelve a prender, y después se vuelve a apagar, y después se vuelve a prender. Eso genera esa onda de baja frecuencia. Y eso en definitiva es beneficioso, digamos. Claro, es un proceso beneficioso. Claro. Ese sería, digamos, el procesamiento de lo que sería el desgaste neuronal. Así como el músculo, por ejemplo, cuando un individuo corre extenuadamente, tiene que reposar para que las células musculares recuperen su capacidad metabólica, su capacidad energética, la acumulación de glucógeno, etcétera, es decir, todos los metabolitos que son necesarios para que el músculo funcione bien. También el sistema nervioso central tiene que tratar de recuperarse de eso. Ahora, en estos medios que estamos viviendo ahora, con esta sociedad tan acelerada, también hay periodos de ondas lentas en la vigilia, no solamente en el sueño. Entonces, eso es cada vez menos frecuente. Y lo que se está viendo es que desde el chico ya se lo agrede, digamos, con exigencias múltiples, con múltiples medios de comunicación, que el chico trabaja todos al mismo tiempo, y en última instancia no se da tiempo al sistema nervioso para su adecuada recuperación. Por eso, si bien eso es generador también de resiliencia, es decir, puede ser que ahí salga un chico con capacidades superdotadas, también es generador de daño, es decir, todo eso en buena parte depende de la carga genética. Entonces hay personas que responden mejor y personas que responden peor, ¿no? Buenas tardes, doctor, le habla Miguel San Giovanni acá de la mesa. Sí. ¿Qué tal? Bueno, no, eso explicaría un poco porque en la misma sociedad dos personas que están sometidas a la misma carga de estrés o de impacto reaccionan diferentes. Claro. Uno canaliza por ahí en forma más positiva y otro realmente termina con enfermedad, ¿no? Claro. Ante la misma situación. Es decir, por ejemplo, todos vemos las mismas noticias en el mismo canal,
Pero uno dice, bueno, listo, apago la tele y sigo con otra cosa, y otro queda como que no puede dormir a la noche. Queda atrapado. Exacto. Claro, ese es el gran problema de estos medios. Estos medios, la desgracia que tienen es que están globalizados, es decir, que uno puede ver en vivo cómo un coche atropella a un motociclista y ver el cuerpo sangrante del motociclista en el momento en que se produce. Todo eso no pasaba antes. El organismo no está adaptado a esa inmediatez extrema que se da hoy en los medios de comunicación. Entonces, lo que yo comentaba con la doctora Costa es que quería hablar un poco de este tema, porque muchos de estos problemas se canalizan a través de psicólogos o de psiquiatras, cuando alcanzan el nivel que podríamos llamar de trastorno. Hoy en día se habla poco de enfermedades mentales, se habla más bien de trastornos mentales. Por supuesto que hay trastornos mentales que son mucho más enfermedad que trastorno, por ejemplo, esquizofrenia. Claro. Pero la depresión, la ansiedad, los trastornos de ansiedad, el pánico, las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, muchas de esas enfermedades o trastornos tienen un grado menor de compromiso. Y son sometidos entonces a tratamiento, sea farmacológico, con psicofármacos, o sea psicoterápico, sobre todo lo que está de moda es la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia de Beck, es decir, que se basa en focalizar aquellos elementos que en el paciente generan el recuerdo de las emociones negativas y no de las emociones positivas. Es decir, lo que Beck llamaba el pensamiento negativo repetitivo. Entonces focalizan ese componente y tratan de mejorarlo, al contrario de las viejas terapias psicoanalíticas que iban a la profundidad, que trataban de buscar en la relación con la madre, etcétera. Es decir, se enfoca más bien el problema que tiene esa persona en un momento dado y se trata de arreglar eso con unas terapias relativamente breves. Que eso en general da mejor resultado que las terapias psicoanalíticas en muchas de estas enfermedades. Pero el tratamiento farmacológico, que es lo necesario cuando, por ejemplo, se alcanza un determinado nivel de gravedad y el tratamiento farmacológico es necesario, generalmente el tratamiento farmacológico precede al psicoterápico. Por ejemplo, un depresivo que no presta atención a nada, es muy difícil hacerle entrar algo a través de un procedimiento psicoterápico, es decir, a través de la palabra. Entonces se utilizan fármacos. Si el individuo responde a los fármacos, para responder necesita 15 días a un mes, es decir, hay un periodo de latencia hasta que el fármaco empieza a actuar. Y una vez que el fármaco empieza a actuar, se corrigen las escalas de depresión, las escalas de ansiedad, etcétera, es decir, se corrigen la sintomatología, si es que el compuesto ha sido bien elegido, si el compuesto está bien preparado, es decir, que se utiliza una preparación correcta, no una preparación mal fabricada o de calidad indeterminable, que no tiene bioequivalencia, etcétera. Y entonces esa persona responde. Ahora, cuando la persona responde y sigue con el tratamiento psicoterápico, llega un momento en que muchas veces o el paciente o el psicólogo o mismo el psiquiatra dicen, bueno, usted ya está curado. ¿Por qué? Porque el individuo ya no tiene más síntomas. Está tomando la medicación y no tiene más síntomas. Entonces, ¿para qué sigo tomando la medicación? Entonces ahí se produce el abandono del tratamiento. Claro. Y después viene la recaída. A los 15 días se está llorando por todos los rincones. Es decir, a los 15 días viene la recaída, con una desgracia, que cuando se reinicia el tratamiento con el mismo fármaco que antes había tenido efecto, ese fármaco ya no tiene la misma acción que tenía cuando fue dado por primera vez. Entonces hay que agregarle litio, o hay que agregarle otro antidepresivo, o hay que quitarle uno y darle otro, y finalmente se termina en una especie de polifarmacia, es decir, el paciente termina polimedicado, no tiene buena respuesta clínica y finalmente aparece la famosa depresión refractaria, que muchas veces no es una depresión refractaria, sino una depresión maltratada. Entonces, lo que es importante
como mensaje para las personas que son sometidas a tratamiento por patologías o por trastornos mentales, es que el tratamiento en general no debe abandonarse sino en las condiciones en que se puede hacer un rescate, es decir, un seguimiento muy seguido del paciente, de tal manera que ante la aparición del primer síntoma de recaída se vuelva a iniciar el tratamiento y no dejarlo que se genere un episodio nuevo. Claro. Eso mismo pasa también con los trastornos psicóticos. Uno tiende a creer que son solo los trastornos de tipo ansiedad o depresión aquellos que son sensibles a la psicoterapia o que el entorno tiene que ver. El entorno también tiene que ver con el desarrollo del trastorno psicótico. Por ejemplo, el entorno también influencia la aparición y desarrollo de la esquizofrenia. Un elemento del entorno es el consumo juvenil de marihuana. El consumo juvenil de marihuana está demostrado que produce la aparición más precoz de la esquizofrenia en individuos vulnerables, individuos que tienen generalmente antecedentes genéticos. Aparece más precozmente la esquizofrenia, es de curso más severo y más difícil de tratar. Entonces, hay el entorno, la ventaja que tiene es que, a diferencia de la genética, es que uno lo puede prevenir, uno lo puede cambiar, claro. uno puede actuar preventivamente o profilácticamente ante una determinada situación. Tal el caso de la famosa actriz, Angelina Jolie, que se extirpó las mamas, claro, por una vulnerabilidad genética. Claro, Entonces, uno puede prevenir esas cosas que vienen porque uno las sabe del entorno o que pueden venir de los genes, como es en ese caso, pero los elementos que vienen del entorno, es muy fácil decir, la marihuana es menos tóxica que la nicotina y el tabaco porque no produce cáncer. Sí, no produce cáncer, pero produce esquizofrenia. Claro. Es decir, es relativamente sencillo hacer generalizaciones cuando esas generalizaciones no están demostradas. Doctor, le habla Gabriela Costa. Gabriela, ¿Cómo sí. le va? ¿Qué dice? Le puede hablar. A ver, lo mío me parece que es un poco utópico, pero ¿cómo podemos evitar estos trastornos mentales? Como usted dijo, bueno, cambiando el medio y, bueno, no sé, ¿tiene algunos puntos así o...? Bueno, el tema de cambiar el entorno social en el cual una paciente con trastorno mental desarrolla la patología es un tema difícil. Es un tema difícil porque hay componentes que son culturales, hay componentes que son socioeconómicos, hay componentes familiares, hay familias de depresivos, o de familias de pacientes que tienen trastornos psicóticos. Entonces, el criarse en un determinado entorno es muy fácil decir, bueno, yo lo saco de ese entorno y lo pongo en otro. ¿Dónde lo vas a poner? Claro. Es decir, el entorno se sabe que en ese caso es un patógeno no infeccioso, como dicen en neurociencia. Son elementos patogenéticos, pero no transmisibles ni infecciosos. Es decir, son capaces de generar enfermedad. Pero el cambiarlos es difícil. Pero si se puede hacer una reeducación, o se puede hacer una terapia familiar, o se puede tratar de cambiar esa situación del entorno, hay resultados que son muy favorables. Sobre todo cuando se genera, digamos, cuando hay posibilidad de actuar. Cuando ya es una cosa irreversible, intratable, aparecen los cuadros más graves. Siempre hay que tratar de actuar precozmente, claro, lo antes posible. Claro. Bueno, doctor, para mí es un honor y un gusto charlar con usted y bueno... Le agradecemos su contacto y habernos aclarado un poco de todos estos temas que tienen que ver con las enfermedades o los trastornos psicológicos, psiquiátricos y la farmacología, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la atención de haberme convocado. En cualquier Muchísimas momento gracias a usted. lo volvemos a llamar, doctor. Bueno, encantado. Gracias. Hasta luego.